Y bueno, queridos patitos, estamos a 16 de septiembre, pero de 1939. Y un día como entonces terminaba la batalla del Hanging Gol, con decisiva victoria soviética sobre las fuerzas de Japón. Esto ha sido objeto de comentario en algún que otro vídeo y conversatorio. Y ciertamente vamos a traer material de la fuente más importante en castellano, como es Rubén Villamor, a quien pido disculpas por utilizar material que vamos a proceder a dar contenido posteriormente. Pero evidentemente, antes que nada, quiero situar contextualmente una realidad objetiva. Recordemos, el espejo entre la situación en Oriente y en Occidente. El yin y el yang. En tanto en cuanto el 16 de septiembre terminaba la batalla del Hanging Gol y el 17 de septiembre los soviéticos entraban en Polonia en cumplimiento del pacto Molotov-Ribbentrop que había sido ratificado por el Soviet Supremo una semana antes en sesión secreta. Recordamos, el pacto Molotov-Ribbentrop fue firmado en Moscú y no en Berlín, fue firmado con presencia de Stalin y no de Hitler, y fue culpa de los firmantes el establecimiento de unas cláusulas secretas que incluían el reparto de Polonia. Incorporo el elemento porque es importante, porque luego dirán que el culpable de iniciar la Segunda Guerra Mundial fue Hitler, cuando fue un pacto en el que había un reparto previo de Polonia, y fue Stalin quien se retrasó, el que se demoró, y que evidentemente esta situación de la relación, en el caso de Asia, tiene la situación respecto de la guerra entre la China nacionalista y Japón, y la situación con respecto de esta batalla del Hanging Gol respecto de los contendientes, que fue primero por elementos interpuestos. Mongolia era un proxy de la Unión Soviética, sí, y Manchukuo era un proxy de Japón. Y se enzarzaron en esta batalla llamada del Hanging Gol. Y evidentemente tenemos esa situación en la que luego los padrinos entraron en la batalla y al final esto significó a la posterioridad una situación en la que los soviéticos sabían perfectamente que los japoneses igual no querían repetir medicina, cuando luego gente como el agente Sorge, pues sabía perfectamente que los soviéticos iban a librarse porque los japoneses tenían intención de atacar en Pearl Harbor, lo cual fue en los años 50 objeto de una comisión en el Congreso americano, debido a estas circunstancias de que los soviéticos no informaron a sus aliados. Lo mismo que posteriormente con el asesinato, podemos decir, sí, asesinato de Bondarenko en el ámbito aeroespacial soviético, impidió el conocimiento de ciertas materias prácticas respecto de luego posteriormente la muerte de los 3 astronautas del Apolo 1. Con lo cual, hay muchas cosas respecto de acusaciones que se suele hablar de en un sentido, pero evidentemente en la cúpula del trueno puede ir las cosas en todos los ámbitos, sobre todo cuando uno quiere ser honesto en la historia y quiere ser preciso a la hora de apuntar estas circunstancias y saber hilar, como ciertamente hace Rubén Villamor en su canal y en su página eurasia1945.com. Vuelvo a repetir, eurasia1945.com, esta página que tiene de todo y para todos, y por tanto es bien interesante y la recomiendo vivamente para que la gente busque sobre todo cosas ligadas a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cosas ligadas al ámbito del Frente del Pacífico, que Rubén lo tiene bien estudiado en castellano, lo cual es magnífico y de agradecer. Y por eso es interesante esta situación respecto de entender la guerra del Hanging Gol. La guerra del Hanging Gol fue el último conflicto situado entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este suceso sobre el lejano oriente, que implicó a Japón y la Unión Soviética como consecuencia de un incidente entre la frontera de Manchuria y Mongolia, tuvo una gran relevancia histórica para el devenir posterior del siglo XX. ¿Qué antecedentes hubo? Japón y la Unión Soviética habían mantenido rivalidades territoriales y políticas desde finales del siglo XIX y principios del XX, por ejercer
su influencia en el Océano Pacífico y Siberia. La guerra ruso-japonesa, de la que tuvimos un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente, desde 1904 a 1905, fue uno de los momentos más decisivos de esta escalada bélica, porque tras la inesperada victoria del Imperio del Sol naciente en la batalla de Tsushima, la Rusia zarista hubo de ceder a los nipones Port Arthur, la mitad sur de la isla de Sakhalin, según el Tratado de Portsmouth, así como dar el visto bueno a la anexión de Corea en 1910. También, al acabar la Primera Guerra Mundial y comenzar la Guerra Civil Rusa, se envió la expedición japonesa a Siberia, conformada por 60.000 efectivos, que apoyó al Ejército Blanco en su lucha contra el Ejército Rojo desde 1918 a 1922, lo que causa, de cara a futuras circunstancias, profundas fricciones con el Kremlin. A principios de la década de 1930, la tensión territorial entre Tokio y Moscú volvió a aumentar cuando Japón ocupó Manchuria tras el incidente de Mukden en 1931 y proclamó la independencia de Manchukuo en 1932. Al cabo de media década, en 1937, tuvo lugar el incidente del puente Marco Polo, que derivó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Es muy interesante el vídeo de Rubén, precisamente en el lugar de los hechos. Y por lo tanto, el inicio de la invasión a China. Aquellos sucesos, lógicamente, generaron gran preocupación en el mandato soviético, especialmente en su liderazgo Joseph Stalin, quien, tras saber acerca de la anexión japonesa de la isla de Kansasu, en el río Amur, muy cerca de la frontera con Siberia, ordenó al general Grigori Stern la creación del Frente del Lejano Oriente, ante un posible conflicto futuro con el Imperio del Sol naciente. De hecho, al año siguiente, en el verano de 1938, el despliegue del Ejército Rojo sobre las colinas Zazernaya y Vecinaya, colinantes con la demarcación de Corea, provocó un conflicto armado conocido como el incidente del lago Kashan, que terminó en tablas tanto para la Unión Soviética como para el Japón. Simultáneamente, a la rivalidad entre el Imperio japonés y la Unión Soviética también entraron en escena los intereses confrontados de sus dos estados satélite, concretamente el Manchukuo del emperador Puyi, que estaba adscrito a la esfera de prosperidad de la Gran Asia Oriental, y la Mongolia exterior del mariscal Horlogin Choibalsan, que formaba parte de la Internacional Comunista Comintern y del Pacto de Asistencia Mutua Moscú-Ulan Bator. Curiosamente, la competencia entre estas dos naciones clientelares había provocado algunos incidentes, como el del 11 de noviembre de 1938, cuando unos jinetes mongoles mataron a 2 soldados japoneses y pusieron en fuga a un tercero, lo que generó ciertas protestas por parte de Japón, y por lo tanto el despliegue del 58 Cuerpo Especial Soviético entre 20 y 30 kilómetros de la frontera, adscrito al primer ejército soviético, situado a unos 100 kilómetros de distancia en Primorsk. Incidente mongol manchú. La noche del 10 al 11 de mayo de 1939, un escuadrón de caballería de 85 jinetes del ejército popular mongol cruzaron la frontera de la Mongolia exterior con el Manchukuo, bajo el pretexto de buscar pastos frescos y forraje para sus caballos. A pesar de que los animales comieron sin ser molestados durante toda la madrugada, al amanecer fueron avistados por un grupo de 40 efectivos de la caballería del ejército imperial manchú. Fue entonces cuando los jinetes manchús, considerando que los mongoles estaban robando el alimento de sus equinos, cargaron a galope contra los intrusos y los expulsaron de vuelta a sus demarcaciones tras causarles numerosas bajas. Como consecuencia de este incidente, el gobierno de Tokio protestó ante el gobierno de Ulan Bator, alegando que 700 de sus jinetes habían entrado en el Manchukuo, cifra exagerada, y exigiendo una disculpa que jamás se produjo por parte de las autoridades de la Mongolia exterior. Al cabo de unos 2 días, el 13 de mayo de 1939, la caballería del Ejército Popular volvió a traspasar la frontera de Manchuria a través del río Khalkhyn-Gol, según la denominación china, y Halhan, según la japonesa. En esta ocasión no fueron en busca de forraje, sino con la deliberada intención de provocar a sus oponentes, cosa que consiguieron cuando los soldados manchús se defendieron durante algún tiempo, hasta que, superados en número, se vieron forzados a retirarse algunos kilómetros hacia el interior de su patria.
Una vez rechazados, los mongoles afianzaron la posición construyendo una infraestructura sobre el río Hanjingol, a la que bautizaron con el nombre de Puente de Kawamata, por donde rápidamente comenzaron a trasladar suministros. Ante este grave suceso, que constituyó una clara violación de territorio y un evidente acto de agresión, los gabinetes militares de Japón y Manchukuo optaron por decretar un estado de guerra contra la República Popular de Mongolia. Aproximadamente un total de 60.000 efectivos, entre 30.000 japoneses y 30.000 manchús, fueron reunidos por el ejército de Kwantung al mando del general Michitaro Komatsubara y por el ejército imperial manchú en frente del general Shikia, agrupados en la 23 División de Infantería Japonesa y el Cuerpo de Caballería manchú, ambos transferidos desde las líneas ferroviarias de Harbin, Kihaer y Hailar, más las de Solun y Ganzur, hasta ser desplegados en una demarcación fronteriza en la Mongolia exterior. Según el plan elaborado a partir de la información recogida por reconocimiento aéreo, la zona más vulnerable para el ataque era el sector de Barji, sobre el margen izquierdo del río Hanjingol, por lo que la ofensiva tendría lugar sobre dicho sector en dirección a las puertas de la cordillera del Gran Higang. El 14 de mayo de 1979, piezas de artillería del ejército de Kwantung de algunos aviones de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa bombardearon a los jinetes del ejército mongol que ilegalmente pastaban en la margen izquierda del río Hanjingol. Acto seguido, y tras ser dispersados por las bombas y los proyectiles, un escuadrón de 300 efectivos de caballería, entre los 150 manchúes y 150 japoneses, cargaron sable en mano contra unos jinetes mongoles totalmente sorprendidos. Apenas sin disponer de capacidad de reacción, la caballería mongola fue forzada a retirarse hacia su propia frontera, sufriendo durante el encuentro más de 40 muertos. Sin embargo, las represalias no acabaron ahí, porque el día siguiente al suceso, el 15 de mayo, una escuadrilla de la aviación japonesa que sobrevolaba el espacio aéreo de Mongolia exterior interceptó y ametralló a ras de suelo a un segundo contingente mongol de caballería, al que provocó otros 40 muertos entre jinetes y monturas. La respuesta de Japón contra Mongolia exterior, por aquel entonces un socio del Pacto de Asistencia Mutua Moscú Ulan Bator, enfureció tanto a Joseph Stalin que no dudó en prometer ayuda al mariscal Kolokin Choibalsan. Así fue como al cabo de 2 días, el 17 de mayo, un grupo de cazas soviéticos Polikarpov y 15 atravesaron el espacio aéreo de Manchukuo y bombardearon algunas posiciones del ejército imperial manchú, no sin que antes resultasen derribados numerosos aparatos rusos en la acción. Aquella contestación por parte del Kremlin levantó las iras del gobierno de Tokio, que ordenó al ejército de Kwantung movilizar a todas sus fuerzas y acudir al río Hanjingol, mientras la Fuerza Aérea Soviética volvía a realizar otras 3 incursiones contra objetivos manchúes las jornadas del 18, 19 y 20 de mayo. De este modo, aquello que había comenzado como un simple incidente entre Mongolia exterior y Manchukuo acabó convirtiéndose en una guerra abierta entre las superpotencias, la Unión Soviética y el Japón. Llegado al Ejército Rojo, a partir del 20 de mayo de 1939, las fuerzas del Comintern se fueron reforzando en el río Hanjingol con la llegada de 1.250 jinetes y monturas de la 6ª División de Caballería Popular Mongola y la columna de 16 tanques BA-6 y 6 cañones F-22 de 76 milímetros de la 9ª Brigada Blindada Soviética. Al mismo tiempo, al otro lado de la orilla se concentraron 2.500 hombres, entre los que había 1.600 soldados japoneses y 900 jinetes manchús, cuyo objetivo era rodear los flancos de las tropas ruso-mongolas y moverlas entre la retaguardia y el río Hanjingol. El 28 de mayo de 1939, los 2.500 efectivos de la 23 División de Infantería japonesa y el Cuerpo de Caballería manchú lanzaron su ofensiva contra los intrusos de la 6ª División de Caballería Popular Mongola, la 9ª Brigada Blindada Soviética. Aprovechándose del factor sorpresa, los japoneses y manchúes hicieron retroceder a los soviéticos, recuperaron el terreno perdido semanas atrás y eliminaron a un destacamento de caballería mongol, incluyendo a todo su cuerpo de oficiales, hasta posicionarse en las mismas orillas del río Hanjingol, donde un reducido grupo de rusos se atrincheró.
Al día siguiente del asalto del río Hanking-Gol, el 29 de mayo, los efectivos de la Sexta División de Caballería Popular Mongola y la Novena Brigada Blindada Soviética pasaron al contraataque gracias a nuevos reemplazos de tropas rusas procedentes de Siberia y a un potente bombardeo de artillería con piezas de 122 milímetros, cuyos proyectiles dejaron sepultados en sus trincheras a numerosos enemigos y provocaron una detonación de un depósito de municiones que volatilizó varios camiones, incluyendo varios vehículos cargados con heridos. Acto seguido, un contingente mongol de 400 jinetes de caballería y una agrupación soviética de 10 tanques arremetieron contra los nipones y manchúes hasta forzar su retirada con un saldo de 329 bajas, 264 muertos, 53 heridos y 12 desaparecidos, a costa de encajar los ruso-mongoles otras 336 bajas, 138 muertos y 198 heridos. El 5 de junio de 1939, el frente del Lejano Oriente fue puesto al mando del general Grigori Zhukov, uno de los pocos mandos supervivientes de la Gran Purga de 1937, que tomó el control de las operaciones en el cuartel de Chamsak-Bulak. A pesar de que las órdenes de Joseph Stalin eran las de mantenerse en la defensiva, el general Georgi Zhukov insistió en planificar un contraataque, solicitando a Moscú un mayor número de soldados, blindados, piezas de artillería y vehículos. Sorprendentemente, contra todo lo esperado, Joseph Stalin aceptó la propuesta de este prometedor militar, por lo que a los 12.541 efectivos originales se le añadieron 452 tanques, 109 cañones y 200 aviones, mientras que los japoneses evaluaron mal el número de sus oponentes y aumentaron a sus hombres a 38.000 tras reducir su material bélico a 183 tanques, 120 cañones y 225 aviones. La mañana del 25 de junio de 1939 fue una jornada oscura para la Fuerza Aérea Soviética cuando inesperadamente un escuadrón de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa, compuesto por 115 aviones, entre 34 bombarderos y 81 cazas, atacó por sorpresa el aeródromo de Changchun-Bulak. Como la mayor parte de los aparatos soviéticos estaban en tierra y el ejército rojo no había tomado ninguna medida de seguridad, la aviación japonesa ametralló y bombardeó cómodamente a sus oponentes. Según el recuento posterior del ataque, la incursión dejó un total de 125 aviones soviéticos destruidos y 51 dañados, además de perder la vida 70 pilotos rusos a costa únicamente de 4 aviones nipones abatidos y 7 aviadores fallecidos. Como consecuencia de este monumental desastre por parte de la Fuerza Aérea Soviética, la Fuerza Aérea Imperial Japonesa obtuvo su mayor triunfo histórico hasta la fecha y ganó el dominio total del cielo en la guerra del Hanking-Gol. El récord solo sería superado tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Salto al monte Bain-Chugan. A las 4 de la mañana del 1 de julio de 1939, un total de 15.000 efectivos del ejército de Kwantung iniciaron la ofensiva contra Mongolia Exterior mediante un asalto en todo el margen derecho del río Hanking-Gol. Gracias al apoyo de la artillería, la aviación, los tanques que cubrían a la infantería, los soldados japoneses abrieron cuñas en las vanguardias de las tropas soviético-mongolas y forzaron su retirada a la orilla opuesta durante la jornada del 2 de julio. Al día siguiente, el 3, los invasores desembarcaron y se apoderaron de todo el litoral derecho del río Hanking-Gol, desde donde comenzaron a traer refuerzos y suministros a través de pontones, barcazas y un puente artificial tendido por los ingenieros que midió 2,5 metros de ancho y fue bautizado como el puente Kawamata. Una vez consolidada la presencia nipona en el territorio mongol, y después de producirse el despliegue de varias baterías con 52 cañones, los japoneses prosiguieron hacia el interior, destruyendo un total de 100 tanques soviéticos y conquistando la cima de la estratégica cumbre del monte Bain-Zagan. A las 24 horas de la caída del monte Bain-Zagan, el 4 de julio, el general Georgi Zhukov desencadenó un rápido contraataque envolvente contra la montaña, empleando desde el norte la 11 Brigada blindada y desde el sur la 7ª Brigada mecanizada. La iniciativa constituyó una maniobra arriesgada, pero también acertada, ya que los japoneses adoptaron una actitud defensiva, lo que permitió a los rusos y mongoles concentrar el fuego de sus piezas de artillería contra las fortificaciones más vulnerables, hasta que, una vez debilitados
derrotados los nipones, los soviéticos arremetieron contra la colina hasta retomar la cumbre y forzar a los defensores a refugiarse en la cara meridional, donde posteriormente serían aniquilados. Simultáneamente, más al este, un grupo de tanques y jinetes de la 8ª División de Caballería Popular Mongola lanzaron un asalto sorpresa contra la orilla del río Hanking-Gol, consiguiendo que todos aquellos japoneses que fueran presas de pánico volaran algunos de los puentes de pontones y huyeran a nado hasta la orilla opuesta, no sin que antes muchos precisen ahogados, además de abandonar el puente Kawamata, que fue tomado por los mongoles. El 12 de julio de 1979, el ejército de Kwantung recuperaron el puente Kawamata tras un exitoso contraataque en el que mataron a algunos mongoles y destruyeron unos pocos tanques soviéticos, hasta que por lo menos un ejército rojo envió a un segundo contingente de 15 blindados que pusieron en fuga a los japoneses con elevadas bajas. No obstante, y pese a la pérdida por segunda vez del puente Kawamata, los japoneses se empeñaron en retomarlo, efectuando potentísimos bombardeos de artillería dirigidos por el general Eitaro Uchiyama, que empleó un total de 83 cañones de diferente calibre y tipología: 16 del tipo 96 de 150 mm, 6 del tipo 89 de 150 mm, 12 del tipo 10 de 120 mm, 16 del tipo 92 de 105 mm, 8 del tipo 38 de 75 mm y 24 del tipo 94 de 75 mm. Desgraciadamente, los soviéticos también efectuaron un poderoso fuego de cobertura de contrabatería contra unas otras 76 piezas, 12 de 155 mm, 12 de 150 mm, 16 de 122 mm, 24 de 107 mm y 12 de 76 mm, por lo que, ante la imposibilidad de evitar al enemigo, finalmente los nipones acabaron por suspender la operación artillera el 25 de julio. Organización. A mediados del verano de 1979, el ejército de Kwantung y el ejército imperial manchú sostenían un frente de guerra de 750 kilómetros sobre el río Hanking-Gol entre las fronteras de Mongolia y Manchuria, con un total de 75.000 soldados, 182 tanques, 300 cañones, 500 aviones, 304 ametralladoras, 1.000 camiones y 2.708 caballos. Los ejércitos hipomóviles. Básicamente se trató de el 11 ejército japonés al mando del general Michitaro Komatsubara, con las primera, séptima y 23 divisiones de infantería, más la 14 brigada de infantería, así como la brigada de caballería independiente manchú. El ejército rojo y el ejército popular mongol reunieron en agosto de 1979 a un total de 73.961 soldados, 414 tanques, 498 vehículos blindados, 634 cañones, 581 aviones, 4.000 camiones, 1.921 caballos o camellos. Así fue como nació el grupo de ejército soviético-mongol, con 3 agrupaciones: la agrupación meridional, con la 57 división de infantería soviética, la 6ª y 11 brigadas blindadas soviéticas, la 8ª brigada mecanizada soviética, el 32 batallón contracarro soviético, el batallón de armas autopropulsadas soviético, la compañía blindada lanzallamas soviética y la 8ª división de caballería popular mongola, la agrupación septentrional con la 7ª brigada mecanizada soviética y el 601 regimiento de infantería soviético, el 87 batallón contracarro soviético, la 6ª división de caballería popular mongola, la agrupación central con la 36 y 82 divisiones de infantería soviéticas y la 5ª brigada de ametralladoras soviéticas, además de permanecer en reserva la 9ª brigada mecanizada soviética con la 212 división aerotransportada soviética. Según la estrategia adoptada por el ejército rojo, el general Georgy Zhukov optó por ampliar la distancia del frente para dispersar los efectivos del enemigo y, por tanto, aprovechar esta debilidad para asestar una demoledora ofensiva, empleando la táctica de la guerra en profundidad, consistente en avanzar con las vanguardias mecanizadas sobre la diversidad de puntos que dejasen aislados a bolsas enteras de oponentes. Sin embargo, para llevar a cabo esta operación fue preciso hacer un esfuerzo logístico extremo,
como la creación de una flota de 4.561 camiones y 1.195 vehículos de diverso tipo, que a lo largo de una distancia de 650 kilómetros por la carretera entre la estación de Boisa en el ferrocarril transiberiano y el río Hanjingol, transportaron un total de 55.000 toneladas diarias de provisiones, que se tradujeron en 24.500 toneladas de municiones, 18.000 toneladas estándar y 6.500 toneladas para aviación, 25.500 litros de combustible y 4.000 toneladas de alimentos. Al mismo tiempo, todos estos movimientos fueron ocultados a los japoneses mediante sofisticados inventos como un aparato reproductor de sonidos con las voces que imitaba el ruido de martillos, simulando grandes obras y bombardeos nocturnos mientras los tanques eran desplazados sobre el terreno. Ni siquiera Georgi Zhukov se olvidó de adiestrar a sus propios hombres, porque a todos se les entregó un manual titulado "Lo que el soldado soviético debe saber en defensa", cuya lectura fue obligatoria estudiar antes de la ofensiva prevista para el 20 de agosto. Curiosamente, los nipones habían fijado la suya para el 24, la cual nunca se acabaría produciendo. Evidentemente podemos establecer el marco que Rubén Villamor en su texto pone de cuáles son las unidades del primer grupo de ejército soviético mongol y el 11 ejército japonés, y son lo siguiente. El primer ejército, el grupo de ejército soviético mongol, incluye agrupación meridional, octavo división de caballería popular mongola, 57 división de infantería soviética, sexta brigada blindada soviética, octava brigada mecanizada soviética, 11 brigada blindada soviética, 32 batallón contracarro soviético, batallón de armas por autopropulsada soviético, compañía blindada lanzallamas soviética. Agrupación septentrional incluye sexta división de caballería popular mongola, la séptima brigada mecanizada, la 601 regimiento de infantería soviético, el 87 batallón contracarros. La agrupación central incluye la 36 división de infantería soviética, la 82 división de infantería soviética, la quinta brigada de ametralladora soviética y la reserva incorporada en esa novena brigada mecanizada soviética y la 212 división aerotransportada soviética. En el caso japonés nos encontramos con la primera división de infantería japonesa, la séptima división de infantería japonesa, la 23 división de infantería japonesa, la 14 brigada de infantería japonesa y la brigada de caballería independiente manchú, conformando el 11 ejército japonés. Ofensiva de Zhukov. A las 5:45 horas del amanecer del domingo 20 de agosto de 1939, un total de 253 aviones soviéticos, 153 bombarderos y 100 cazas descargaron su carga de bombas sobre las trincheras de vanguardia, los puestos de artillería y las posiciones de retaguardia del ejército de Kwantung. Acto seguido, cientos de cañones rusos iniciaron un bombardeo masivo contra las fortificaciones enemigas que provocó un auténtico caos sobre la primera línea y también cortó sus comunicaciones con los centros de mando. Fue entonces cuando, al cabo de 3 horas y después de una señal de bengalas rojas a las 9 de la mañana de aquel día, el primer grupo de ejército soviético-mongol inició el avance contra el río Hanjingol sobre un amplio frente de 22 kilómetros. La agrupación meridional fue la primera en arremeter, consolidando una cabeza de puente en la orilla derecha, donde la octava división de caballería popular mongola puso en fuga a los jinetes de la brigada de caballería independiente manchú y a punto estuvo de envolver los flancos del oponente tras una fallida maniobra de coordinación entre la sexta brigada blindada y la octava brigada motorizada. Al tiempo, la agrupación central chocó contra las trincheras japonesas, penetrando únicamente 500 metros, aunque por lo menos atrayendo a parte de las reservas niponas hacia el centro de la batalla y por tanto debilitando sus flancos. Finalmente, la agrupación septentrional fue la única que fracasó en sus cometidos tras una matanza en las colinas Palets, Montes Fui en idioma mongol, cuyas crestas fortificadas se convirtieron en una tumba para cientos de soldados soviéticos que trataron infructuosamente de subir una y otra vez mientras eran cegados por las ametralladoras. Curiosamente, el general Georgi Zhukov cesó a los 2 generales responsables de la masacre, acusándoles de comportamiento cobarde. La jornada del 21 de agosto, la agrupación meridional alcanzó el sur del río
Kailstin Gol, un afluente del Hanging Gol, donde tuvo lugar la cruenta batalla en la que cada posición de artillería japonesa tuvo que ser conquistada mediante asalto a bayoneta o con tanques lanzallamas, siempre con el apoyo de la aviación soviética, que llegó a realizar hasta un total de 256 salidas, arrojando 90 toneladas de bombas. Gracias a esta coordinación tierra-aire, el 22 de agosto los soviéticos lograron aniquilar a todas las reservas tácticas niponas sobre la primera línea del frente, siendo el golpe más duro asestado el de la destrucción del único depósito de agua potable en Uzuru. No obstante, por si todo esto no fuera suficiente, estalló un motín dentro de una de las unidades de la Brigada de Caballería Independiente Manchú, lo cual fue violentamente sofocada, aunque después de tener que desviar refuerzos de otros puntos vitales del río Hanging-Gol. Nuevamente, el 22 de agosto, la agrupación septentrional volvió a fracasar en su asalto contra las colinas de Pallets, por lo que el general Georgi Zhukov ordenó sacar de la reserva a la 212 División Aerotransportada Soviética, cuyos paracaidistas eran considerados combatientes de élite del Ejército Rojo. De este modo, una vez las fuerzas veteranas de refresco llegaron al sector, contando además con el apoyo de una serie de tanques lanzallamas, finalmente rompieron el frente al norte y atravesaron las colinas de Pallets hasta embolsar a un importante núcleo de unidades del 11º Ejército Japonés. Bolsa del 11º Ejército Japonés. La mañana del 24 de agosto de 1939, el primer grupo de ejército soviético-mongol interrumpió su avance hacia el interior de Manchuria, ya que el general Georgi Zhukov prefirió consolidar las posiciones ganadas y no debilitar el cerco en torno al 11º Ejército Japonés. Lamentablemente, aquella no fue la única mala noticia para el Imperio Japonés esa jornada, porque a través de la radio los soldados nipones escucharon la noticia acerca de la firma del pacto de no agresión germano-soviético Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética para repartirse en áreas de influencias Europa Oriental, lo que convertía el anterior pacto anticomintern suscrito con el Tercer Reich en papel mojado. Por lo cual, en Japón ya no podía esperar ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de Berlín. Entre el 24 y el 25 de agosto, el Ejército Rojo sometió a un cruento bombardeo la bolsa del 11º Ejército Japonés mediante 218 salidas de la aviación soviética y el derribo de 74 aparatos japoneses a costa de muy pocos rusos. De nada sirvió el intento de romper el cerco tras una carga Banzai de 800 soldados japoneses, porque durante el asalto más de 600 murieron sobre el terreno a manos de la artillería y de las ametralladoras. Al día siguiente de esta tragedia, el 26, la 23 División de Infantería Japonesa imitó una maniobra similar en el pueblo de Nomonhan, que también acabó con parecido resultado después de que le impidiera el paso a la 6ª Brigada Blindada Soviética. Sin embargo, lo peor vino el 27 de agosto, cuando las tropas rusas y mongolas de la agrupación meridional ocuparon la colina de Peskanyaya y el cerro de Zelanaya, y lo que dejó a los sitiados completamente incomunicados de la única vía de suministros disponible a través del río Hanging-Gol. La última fase de la guerra de Hanging-Gol comenzó el 28 de agosto de 1939 con una ofensiva final del primer grupo de ejército soviético-mongol contra la cota Remizov, considerada el bastión de acceso a las planicies de Manchuria. A pesar de que el general Georgi Zhukov albergó la esperanza de que la campaña se resolviera con facilidad, lo cierto fue que durante los primeros 3 días los soviéticos entraron en un terreno pantanoso y fueron inesperadamente masacrados por las ametralladoras niponas instaladas sobre la cota Remizov. A partir de entonces tuvieron que entrar en escena los ingenieros y zapadores, y en la noche del 30 al 31 construyeron un puente sobre el pantano por el que en secreto circularon decenas de tanques del modelo BT-5, BT-7, T-26 y T-28. Gracias a esta estratagema, al amanecer del día 31, las tropas soviéticas, acompañadas por blindados, comenzaron a escalar la cota Remizov, para la más absoluta incredulidad de los defensores, los cuales fueron eliminados con facilidad o hechos prisioneros. Una vez tomada la cota Remizov, solamente 400 militares japoneses consiguieron escapar entre la confusión y refugiarse en el cuartel de
Chinchunmiao, donde el general Mitaro Komatsubara estuvo a punto de practicarse suicidio ritual conocido como seppuku, antes de ser detenido en el último instante por su amigo el general Ogisu Rippo. Concluyendo, coincidiendo con el final de las operaciones el río Hanjingol el 1 de septiembre de 1939, la Alemania Nacional Socialista invadió Polonia y desató la Segunda Guerra Mundial, según la cronología oficial, contra la Gran Bretaña y Francia. Curiosamente, y como con anterioridad la Unión Soviética había suscrito con el Tercer Reich el pacto de no agresión germano-soviético Ribbentrop-Molotov, el Kremlin se mostró interesado en poner fin cuanto antes a la guerra del Hanjingol para sumarse a la campaña de Polonia, según lo acordado con Adolf Hitler. 2 semanas después del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y pese a que todavía se produjeron algunos enfrentamientos aislados sobre Manchuria, el 16 de septiembre de 1939, la Unión Soviética y Japón firmarían la paz, dando por concluida la guerra del Hanjingol. Sorprendentemente, y aunque a nivel militar el imperio japonés fue claramente derrotado, no lo fue a nivel político, porque el ejército rojo se retiró de Manchuria y devolvió todo el terreno conquistado al Manchukuo, volviendo a las fronteras anteriores a mayo de 1939. De hecho, como los ojos de Joseph Stalin estaban más interesados en la Europa Oriental que no en Asia, al día siguiente, el 17 de septiembre, el ejército rojo invadiría Polonia. Japón y Manchukuo sufrieron unas bajas de 22.966, que incluye a 20.071 japoneses y a 2.895 manchúes, entre los cuales podemos destacar 8.840 muertos, 8.776 heridos, 2.350 enfermos y 3.000 prisioneros, así como un material perdido de 200 tanques, 72 cañones, 2.330 caballos y 162 aviones. La Unión Soviética y la Mongolia Exterior sufrieron 26.611 bajas, de los cuales podemos descontar 9.868 muertos y 16.343 heridos, entre las que hubo 25.655 soviéticos, 9.703 muertos y 15.952 heridos, y 556 mongoles, 165 muertos y 391 heridos, además de un material perdido de 253 tanques, 157 BT-5, 59 BT-7 y 18 T-26, 86 cañones, 96 morteros, 694 camiones y 133 vehículos blindados, 701 camiones y 250 aviones. El revés de Japón en la guerra del Hanjingol significó un punto de inflexión en la política exterior del gobierno de Tokio respecto al lejano oriente, como consecuencia de esta derrota militar frente a un mucho más poderoso ejército rojo. La geoestrategia daría un giro radical, porque la idea de la expansión hacia el norte que proponía el ejército imperial japonesa a costa de Rusia sería sustituida por la idea de la expansión hacia el sur, promovida por la Marina Imperial japonesa a costa de Filipinas, Indochina, Birmania, Malasia, Singapur, Indonesia, etc. Por aquel entonces, dominios coloniales de Reino Unido, Francia, Países Bajos y los Estados Unidos de América. Ante esta nueva perspectiva, el vuelco de la situación en Asia fue tremendo, porque al cabo de 2 años la agresividad nipona conduciría al ataque en Pearl Harbor y al estallido de la Guerra del Pacífico en el año 1941. La victoria de la Unión Soviética en la guerra del Hanjingol fue tan decisiva que modificó todo el panorama posterior de cara a la Segunda Guerra Mundial, tanto en Asia como en Europa, gracias al general Georgy Zhukov, que fue condecorado con la medalla al héroe de la Unión Soviética. El Ejército Rojo adquirió una serie de experiencias y doctrinas en el campo militar, como la guerra en profundidad. De hecho, y pese a que Joseph Stalin fue el responsable de desastres como la Guerra de Invierno contra Finlandia en 1939 y 1940, o la Operación Barbarroja en 1941 contra el Tercer Reich, el general Georgy Zhukov sería trasladado del lejano oriente y por segunda vez salvaría a su patria durante la batalla de Moscú.
además de convertirse en el mariscal con mayores victorias sobre el frente oriental hasta derrotar a los últimos restos de la Alemania nacionalsocialista en la batalla de Berlín. No obstante, el premio de lo sucedido en 1939 fue todavía mayor porque, aprovechando la coyuntura internacional de la Guerra del Pacífico, en 1945 el Ejército Rojo declaró hostilidades al Japón y en esta ocasión invadió con éxito Manchuria, Mongolia Interior, Corea, Sajalín y las Islas Kuriles, creando el tan ansiado Imperio Soviético en el lejano Oriente. Y este es el texto de Rubén Villamor, con la bibliografía que acompaña, con una pequeña lista de textos de Antonio García Palacios: La guerra oculta, el conflicto soviético-japonés, 1939-1945, crónica de una guerra anunciada, la batalla de Hanjin Gol, HRM Ediciones, 2014, páginas 35 a 72. Otto Preston Cheney Jr., 1939, La URSS frente a Japón, revista Historia y Vida, número 84, 1975, páginas 39 a 49. Rafael Rodrigo, Hanjin Gol, Nomohan, 1939, revista Serga, número 62, de 2009, páginas 2 al 13. R.G. Grant, 1001 batallas que cambiaron el curso de la historia, Hanjin Gol, Grijalbo, año 2012, página 800, y está todo esto recogido en la página www.acontecimientos/acontecimientos/causas-del-Hanjin-Gol. Por tanto, ahí está la recomendación viva de acercarnos a la página de Rubén Villamor, que seguramente sea absolutamente lo mejor, y ver en ámbito contextual lo que supuso en el marco general de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, ante todo, recomendar la lectura de los libros porque tiene dos magníficas situaciones para entender el frente del Pacífico en toda la primera mitad del siglo XX. Y en Eurasia1945.com, en la sección de libros, podéis encontrar estas dos partes imprescindibles de lo que supone la guerra en el Pacífico, centrado en todo lo que supone con China, la Unión Soviética, Japón y las demás partes participantes y concurrentes. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.